irán tocando más adelante. Hoy nos acompaña Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Lucero, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, qué gusto. Igualmente, muchas gracias. Bien, ¿qué implica esta renegociación del Telecán en la relación bilateral México-Canadá? Bueno, lo primero que habría que decir, Lucero, es que antes del TLC, la negociación entre México y Canadá era una relación totalmente periférica y hoy es una relación estratégica. Por lo tanto, el volver a poner sobre la mesa, y quizás se lo tenemos que agradecer al señor Trump, la necesidad de revisar y modernizar el tratado, no hace más que enfatizar la importancia de esa relación y en particular entre los dos socios que tienen que, digamos, confrontar posiciones radicales que has escuchado del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuáles son los cambios más radicales que se esperan en esta renegociación? Yo creo que es difícil leer al gobierno de Estados Unidos, porque por un lado está la carta que mandó el representante comercial Lighthizer a su Congreso hace unas semanas y después viene este discurso al lanzarse las negociaciones de modernización. No queda muy claro si quiere entrar, como lo dijo recientemente en su discurso, a cuestiones sustantivas y quizá habría que esperarse a ver los textos de negociación. Cuestiones sustantivas llevarían mucho tiempo y no alcanzarían a terminarse pronto. Eso lo contrastas con la declaración conjunta del domingo, en donde hablan de un calendario acelerado para tratar de concluir. Entonces no queda muy claro cuáles podrían ser los temas sustantivos. ¿Cuáles son los sectores en donde hay más intercambio comercial entre México y Canadá y en cuáles sectores se podría abrir una puerta con esta modernización del tratado? Bueno, ciertamente, digamos, el sector automotriz y el sector de autopartes es uno de los más dinámicos, el sector electrónico y el sector de manufacturas. Está todavía sin explorarse plenamente el sector agroindustrial y agrícola en general, donde México puede sustituir importaciones de Estados Unidos y tomarlas de Canadá con, yo diría, bastante celeridad. Eso lo tendrían que hacer los agentes económicos. Hay muchos otros sectores en donde hay inversiones muy importantes de Canadá, como por ejemplo el sector minero, el sector financiero, el sector de seguros. Yo creo que es una relación muy rica que tiene todavía delante de sí muchísimo potencial. Bien, desde hace semanas hemos estado platicando con representantes del sector agrícola. Ahorita tuvimos a uno de ellos hace unos minutos. Ellos están en el plan de reconocer todos los beneficios que les ha aportado el Telecán desde su firma hace algunos años. Esperan mucho de este acuerdo. ¿Cuál es la postura de Canadá? Bueno, yo no podría hablar por el gobierno de Canadá, tengo que ser cuidadoso. ¿O qué te han manifestado los empresarios del sector? No, lo que iba a decir es que podría un poco leer las preocupaciones canadienses sobre el particular, que son públicas. Las preocupaciones yo creo que son, de un lado, el de la certidumbre en el acceso a los mercados y por lo tanto no afectar ningún tema institucional como el de solución de controversias del capítulo 19 que altere esa certidumbre en el acceso a mercados. Por otro lado, el tema de las reglas de origen, en donde no se rompa la simetría entre los tres países, porque una cosa es que aspiremos a que la región norteamericana, como debería ser, sea más competitiva y por lo tanto quizá con un pequeño margen incorpore en esa renegociación mayor contenido regional, pero de los tres países y no solo de uno de ellos, que es lo que dice Estados Unidos, que se cambien las reglas de origen, pero para que haya más contenido estadounidense, ¿no? Eso nunca va a volar, ¿no? Entonces, yo creo que las preocupaciones que comparten Canadá y México son las de preservar un acceso seguro y preservar un mecanismo institucional que permita que el acuerdo crezca y modernizarlo a partir de ejercicios que ya se hicieron como el del TPP, aunque Estados Unidos se bajó del camión. Bien, ¿en qué puntos ves que Canadá y México van ahorita de la mano? Yo creo que en general
digamos, en la convicción de que este es un acuerdo que ha sido muy favorable para los tres países, en la convicción de defender y modernizar el acuerdo, por ejemplo, en todo lo que es facilitación de comercio, en incorporar incluso nuevos temas. Canadá ha incorporado temas muy progresistas, todavía falta saber cuál va a ser su contenido, como temas de género o temas de pueblos indígenas, etcétera. Entonces, yo creo que en todos esos temas se comparte la convicción de que es una muy buena oportunidad para hacerle un lifting al acuerdo. Claramente, comercio electrónico y todos aquellos temas que se traduzcan, por ejemplo, en una mejor gobernanza, un capítulo de rendición de cuentas en materia laboral para plena libertad de los trabajadores de afiliarse a cualquier sindicato o no afiliarse a ninguno, el de la lucha contra la corrupción, en donde México yo creo que tiene un gran interés en que esto quede, digamos, institucionalizado y, repito, institucionalmente también el contar con un mecanismo seguro de que las controversias se resuelvan no en los tribunales de cada país, sino en un panel que es neutral y que los tres países consideran que es el mejor vehículo para lograrlo. ¿Qué expectativas se tienen en relación al tema del mercado laboral? Mira, ahí también es un poco difícil saberlo. En el discurso del señor Lighthizer al lanzar este proceso de renegociación o modernización, él habló del tema laboral y dijo que iban a ir con el tema laboral de fondo. No queda muy claro qué quieren, pero yo creo que, como ha dicho más de algún analista, tiene dedicatoria contra México. El argumento general es que tenemos salarios muy bajos y que eso nos hace competitivos, etcétera, etcétera. Eso no es para nada el único factor que determina la localización de una fábrica o la inversión. Pero, insisto, creo que en relación con el tema laboral tendrías que empezar por cuestiones institucionales, como la libertad de los trabajadores de una libre afiliación o no a un sindicato, y en general condiciones que permitan que se cuenten con mejores salarios. Otros temas quizá quedarían otros temas dentro de lo laboral quizá quedarían un poco fuera del TLC mismo. Aquí en México, en relación al tema de los salarios, ¿cómo ves esto? Se sabe que a raíz de que se firma el tratado hace años, abre una oportunidad muy grande para las exportaciones y empiezan a fluir. Y uno de los sectores más beneficiados, ahorita lo platicábamos, era el agrario, ¿no? Pero los salarios se quedaron muy bajos. Tendría ya que hacerse alguna estrategia quizá interna, ¿no?, entre los empresarios mexicanos para moverse desde ahí. En ese punto tienes toda la razón, Lucero, una tarea interna en relación con nuestro esquema de salarios y esquema de productividad, es decir, salarios ligados a productividad. Pero volviendo al tratado y en relación con los salarios, toda la cadena de negocios que están vinculadas a la exportación, en general, esos negocios y esas industrias pagan salarios muy por arriba de los salarios que se pagan en el resto de los sectores en México. Te voy a dar un ejemplo, la minería, donde por cierto Canadá tiene el 70% de la participación de las inversiones totales. Los salarios que paga la minería y la minería cuyo capital es de origen canadiense está entre 30 y 40% superior al del resto del mercado. Y hay salarios igualmente muy competitivos de las minas de capital mexicano. ¿Por qué? Porque su cadena de valor está asociada a la exportación. Tenemos la tarea pendiente que tú dices. Armando, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias por la invitación. Platicamos contigo más adelante, si nos lo permites. Con mucho gusto. Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá, México. Virgilio Muñoz.